11:40 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos en este programa Buenos Días Madrid, acompañándoles desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como hacemos habitualmente de lunes a viernes. Pero los martes, llegados a este momento, hablamos de ciencia, y para hablar de ciencia ya está con nosotros Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días. Muy buenos días. Y no sabes, Graciela, cómo me interesa el tema del que vas a hablar hoy. Uf, pero de verdad, fascinada te voy a escuchar. ¿De qué vas a hablar? Nos interesa a todos porque vamos a hablar de la alimentación del futuro, de los nuevos alimentos que, bueno, ya están por lo pronto en los laboratorios de investigación. Y es que resulta que para producir los alimentos que estamos consumiendo todos nosotros, hay que crear estamos creando un impacto medioambiental muy, muy fuerte. Fíjate que somos responsables ahora mismo del 60% de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, solo para poder producir los alimentos que comemos todos los días. Y eso porque muchas veces cuando pensamos como en la superproducción de alimentos, pensamos como en grandes superficies. Al final se come siempre lo mismo en todas partes. Hay 4 especies de ciertas cosas y bueno, pues se ha dejado de cultivar y de producir cosas que eran o menos rentables porque eran menos productivas las plantas, o que eran más estacionales, o que eran, ¿verdad? Efectivamente, pero es que además el gran despilfarro se produce precisamente en los hogares, no en las grandes superficies, ni en los grandes comedores, ni en los grandes centros, sino en casa, ¿no? En lo que comemos día a día no paramos de consumir y despilfarrar muchísima comida. Fíjate, en la vida media de una persona, vamos a pensar una persona que viva 76 años, por ejemplo, que es una edad media, ¿sabes qué habrá consumido? Os cuento. Dime. 22 vacas habrán pasado por su estómago, 15 cerdos, 2.000 pollos, 5.600 merluzas, 14.000 huevos, 1.400 zanahorias o 2.100 kilos de tomates, por no hablar de las 3.000 lechugas. Me parecen pocos cerdos, fíjate lo que te digo. Sí. Me parecen muchas vacas y pocos cerdos. Y eso estamos pensando en una única persona. Ahora vamos a pensar en toda la población y en la mundial. Y en la media. Y en la media de lo que comen mucho. Efectivamente, porque estamos hablando de India, claro, de ciertos países que más quisieran tener un cerdo. Efectivamente, normalmente se dice que para que comamos mucho otros tienen que comer muy poco, ¿no? Pero es que además toda esa cantidad impresionante de comida, aparte del impacto medioambiental, no siempre nos va a sentar bien. No siempre sabemos balancear una dieta para decir qué tenemos que comer o en qué estado está esa comida, ¿no? Entonces, está claro que tenemos que llegar a un punto de frenar y empezar a hacer una alimentación del futuro. Y para eso la ciencia se ha puesto rápidamente, ha metido la directa y ha dicho, vamos a empezar. ¿Qué está haciendo la ciencia en el tema de la alimentación? Y precisamente ciudades como Madrid, que son punteras en innovación en lo que es la tecnología de alimentos y alimentación del futuro. Por ejemplo, ya tenemos impresoras 3D que está produciendo comida, donde ponen los cartuchos, los tradicionales cartuchos de tinta, son ingredientes. Diciendo, claro, que se están creando alimentos con impresoras 3D. Exactamente, con impresoras 3D. Luego tenemos otro tipo de alimentación, por ejemplo, las hamburguesas in vitro, que tú comes una hamburguesa y la hamburguesa dices, tiene el mismo sabor que una hamburguesa, pero luego no es una hamburguesa, no hemos tenido que utilizar un montón de cerdos para producirla, ¿no? Son alimentos que, aunque tienen un sabor totalmente parecido a los alimentos tradicionales, para que nuestro cerebro no lo rechace, en el fondo están creados con materiales que no hacen daño, ni nos vamos a cargar los animales. No es carne. No es carne, está creada con otros materiales, o incluso muchas veces se utilizan vegetales, o vegetales incluso sintéticos, que se ha controlado su alimentación, su crecimiento, y no ha hecho falta, por ejemplo, estar quemando bosques para tener pastos, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también la revolución está llegando a los envases. Ahora mismo hay envases que llevan un chip que nos va a decir el estado real del producto que está dentro. Si realmente la fecha de caducidad coincide con el estado del producto en sí. O al contrario, envases que van a permitir prolongar la vida de los vegetales o de la vida del local y decir, oye, en vez de que duren 10 días, que nos duren 20, que nos duren 30, que podamos aprovechar la alimentación que muchas veces tenemos en las neveras. Y otro de los campos que son realmente una revolución es el campo de la genómica aplicada a la alimentación. Y hay quien dice que no podemos seguir comiendo sin tener en cuenta nuestro genoma, nuestro ADN, ¿no? Dicen que, bueno, en el futuro llevaremos brazaletes y sabremos si la alimentación, si el alimento que vamos a consumir es acorde o no es acorde con nuestro ADN. Yo no lo veré. Sí lo verás. Posiblemente ya lo estamos viendo. A lo mejor lo estamos viendo. ¿Qué me dices? Y no somos conscientes. A ver. Y por eso tenemos hoy a nuestro entrevistado, que nos va a hablar además de un campo muy, muy, muy en boga y muy de moda, que se llama los alimentos funcionales. Él es especialista además en ingredientes alimentarios bioactivos y productos
funcionales. Y tenemos a Guillermo Reglero, que además es catedrático de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid y director de un centro muy potente de investigación en alimentación de futuro, que es INDE Alimentación. Hola, Guillermo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Guillermo, yo la pregunta así que se me ocurre, la primera pregunta que me ocurre es, ¿no siempre lo natural es lo más sano? Bueno, es una pregunta complicada. Bueno, a lo mejor no siempre. O sea, desde luego, tenemos que distinguir, comentaba ahora, los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales y los alimentos saludables. Los alimentos saludables son la mayoría de los que ingerimos habitualmente, porque tienen un efecto beneficioso en la salud. Pero los alimentos funcionales son alimentos que están diseñados para tener un efecto específico. O sea, se diseñan con un fin determinado, para cumplir un objetivo determinado dentro del ámbito de la salud. Por eso, la disquisición entre alimentos saludables, alimentos funcionales o alimentos naturales o alimentos de diseño, pues es una disquisición, es una controversia que está muy extendida en el ámbito alimentario y que nos afecta a todos los que trabajamos en él, cualquiera que sea la función que realicemos. O sea, que de entrada hay una confusión dentro de lo que es la población, porque nos están bombardeando constantemente con el tema de alimentos saludables, alimentos, bueno, los bio, o sea, hay mucho, y efectivamente, ¿qué dice la ciencia esto y realmente qué se está cociendo en los laboratorios? Graciela, yo quería, como no lo ha contestado Guillermo, porque mucha gente a lo mejor todavía está pensando, pero eso de alimentos funcionales, si ponemos un ejemplo rápido, esos lácteos pequeñitos que bajan el colesterol, por ejemplo, ¿no? Eso sería un alimento funcional. Exacto, eso es un alimento funcional. Un alimento saludable es una manzana. Una manzana tiene propiedades beneficiosas para la salud, pero no está diseñada y fabricada o producida para cumplir un fin específico para la salud. Sin embargo, y un alimento natural, que no sería tan beneficioso, sería una seta venenosa. No deja de ser natural, sin embargo, no la podemos comer. Exacto, no es nada saludable. Y el producto al que se refería, alimentos que están diseñados para reducir el colesterol, lo dice su propia palabra, están diseñados específicamente con un fin concreto. Se diseñan, se piensan, se hace el desarrollo tecnológico, se valida su funcionamiento y además están sometidos a una regulación normativa específica, y esos son los que podemos denominar alimentos funcionales. Imagino que dentro de los alimentos funcionales tenemos alimentos que aumentan, a los que se le aumenta una característica y otros a los que se le añade una característica, ¿no? Para que tengan algún efecto sobre la salud. Claro, el concepto de alimentos funcionales lo iniciaron con mucho acierto hace ya varias décadas, 3 décadas por lo menos, los japoneses. Y ellos desarrollaron un concepto que a mí me parece que sigue teniendo actualidad, que es el concepto de alimento de uso específico para la salud. Eso es lo que marca la diferencia entre los alimentos saludables en general, que todos bien utilizados tienen una función beneficiosa para la salud, pero la diferencia está en que tienen un uso específico para la salud y se han diseñado precisamente para cumplir con ese objetivo de uso específico. Son alimentos que son casi cercanos a ser medicamentos, a tratamientos. Bueno, es que el conocimiento científico actual ha revolucionado completamente en muy pocos años los objetivos y la utilidad de la nutrición. Hemos pasado de una nutrición que podemos llamar conservadora, de mantener un buen estado de salud, a una nutrición proactiva, una nutrición que puede ser realmente una herramienta para la prevención y terapia de las enfermedades crónicas. Ahora mismo existen líneas de investigación muy productivas a nivel mundial que, por ejemplo, asocian la nutrición con el cáncer o la nutrición con el deterioro cognitivo, la nutrición con la enfermedad cardiovascular. Es decir, realmente ahora mismo la nutrición realmente puede consistir, podemos utilizar la nutrición como una herramienta proactiva para nuestra salud, para mejor, no solamente para mantener el estado de salud, sino también para ejercer efectos terapéuticos contra enfermedades muy graves. Guillermo, ¿qué tenéis ahora mismo en el laboratorio cociendo? O sea, ¿qué alimentos funcionales no van a venir dentro de poco al mercado?
Pues son alimentos funcionales que van a incluir ingredientes bioactivos, ingredientes que tienen un efecto terapéutico concreto para una enfermedad. Ahora mismo la línea de investigación que está teniendo mayor interés científico y mayor desarrollo es la línea de investigación que asocia los efectos de los nutrientes con los genes. Afortunadamente, desde 2003, cuando se terminó la secuenciación del genoma humano, cuando se finalizó el proyecto Genoma Humano, a partir de ese momento se abrieron oportunidades enormes para entender el funcionamiento de nuestros genes y el funcionamiento que, a consecuencia de su expresión, se produce en todos los procesos corporales. De manera que, si encontramos la manera de entender cómo determinados ingredientes familiares en el ámbito alimentario interactúan con la expresión de unos genes, o para activarlos, o para reducir su expresión, o para intervenir en los procesos que se producen a partir de la expresión de esos genes, si encontramos esas claves, seremos capaces de controlar procesos corporales muy importantes. Es decir, que en este momento el estudio de la asociación entre los genes y los nutrientes, o entre los nutrientes y los determinados y todos los procesos metabólicos que tenemos en el cuerpo humano, es absolutamente la clave de la nueva nutrición. Pero si, por ejemplo, hablando de lo que estaríamos hablando, ya me imagino, de nutrigenómica, ¿no? Y si estamos hablando de ¿realmente vamos a ser capaces de individualizar tanto la dieta para hacer una dieta acorde a nuestro genoma? ¿O bien estamos hablando de división de grupo de población, ¿no? En función de un genoma? ¿O vamos realmente a tener eso que decíamos al principio de un brazalete que nos lo ponemos cuando vamos a un restaurante y podemos saber si un alimento es acorde o no con nuestro genoma? Bueno, eso en este momento también es objeto de debate. Lo que perseguimos es tener una alimentación funcional efectiva, es decir, que demuestre que los alimentos cumplen y tienen los efectos para los cuales se han diseñado. Para que los alimentos sean efectivos como herramientas terapéuticas para la enfermedad crónica, es necesario considerar el componente genético. Hoy hablamos de lo que se está denominando ya cada vez con más extensión y con más frecuencia en el ámbito alimentario. Hoy hablamos de la nutrición de precisión. La nutrición de precisión tiene dos ejes: el eje genético y el eje fisiológico, el eje de la situación fisiológica. Es decir, el eje genético es personal y el eje fisiológico depende del estado de cada persona. Si es una persona que está dentro de la edad, de una edad avanzada, dentro del envejecimiento, o si son mujeres posmenopáusicas, o si son chicos o chicas adolescentes, todas esas situaciones fisiológicas son diferentes y tienen un efecto importante en los procesos corporales. Por tanto, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la nutrición de precisión tiene en cuenta el perfil genético de las personas y la situación fisiológica, como decía. El perfil genético, para tener un óptimo de efectividad, es verdad que hay que considerarlo desde el punto de vista individual, porque el perfil genético de cada persona, asociado a su estilo de vida, su situación fisiológica, como decía, es casi individual. Pero sí estamos viendo que, afortunadamente, podemos obtener altas tasas de eficiencia mediante grupos de la población estratificados en base a perfiles genéticos que guardan entre sí bastantes concordancias. Es decir, la nutrición personalizada no va a ser una nutrición individual para cada persona, sino que se puede conseguir alcanzar en alta medida sus objetivos desarrollando productos para 2 o 3 grupos de la población. Guillermo, ¿tú crees que la población estamos preparados para recibir esta información y para empezar primero a disponer de nuestra información genética y a poder recibir, pues el poder seleccionar el alimento en función de nuestro genoma? Pues claro que sí. Si la población somos capaces de muchas cosas, somos capaces de hacer